día de hoy vamos a iniciar con la clase de física, con el tema magnitudes físicas. Ahora, ¿qué es una magnitud? Es todo lo que está susceptible a ser medido o todo lo que se puede medir. Todo lo que tú midas es una magnitud. Por ejemplo, la distancia que hay entre tu casa al parque, cuánto de masa tienes, la temperatura del día de hoy se puede medir, el tiempo que te demoras en ir de tu casa al colegio, o el tiempo que te demoraste en conquistar a tu enamorada, por ejemplo, ¿no? O sea, todo lo que se puede medir va a ser una magnitud. Ahora, las magnitudes físicas, según su origen, se dividen en dos: las fundamentales y las derivadas. Las fundamentales, como su nombre lo dice, son fundamentales, son básicas, son unidades patrón, y van a ser en total 7. Estas 7 que ves acá son las fundamentales. Ahora, tenemos primero a la longitud. Según el Sistema Internacional de Unidades, la longitud se va a medir en metro. La masa se mide en kilogramos. ¿Ya? El tiempo se va a medir en segundos. La temperatura termodinámica se va a medir en Kelvin. La intensidad de corriente eléctrica se va a medir en ampere, el nombre de un físico famoso. La intensidad luminosa se va a medir en candela. Y la cantidad de sustancia se va a medir en mol. Ahora, ¿cuál es el símbolo del metro? Simplemente una M minúscula. Del kilogramo, una K minúscula con una G. El segundo, con una S minúscula. Ahí está la S. El Kelvin, como es el nombre de un científico famoso, se va a medir en K. K mayúscula. Ampere, lo mismo, es un científico famoso, entonces va a estar en mayúscula. Esto es el símbolo del ampere. La candela simplemente es CD. El mol, su símbolo sigue siendo mol. Ahora la dimensión. Cada vez que tú veas un corchetito, significa dimensión de lo que va a estar adentro. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos dimensión de, yo qué sé, 1 metro. Ya. Ahora, cuando me piden dimensión, a mí no me importa la cantidad numérica. A mí lo que me importa es saber qué cosa estoy midiendo. Cuando te dan 1 metro, ¿qué cosa estás midiendo? Una longitud. Entonces, mi dimensión de 1 metro va a ser L. La dimensión de la longitud. Entonces, cuando tú veas dimensión, no te asustes. Simplemente la dimensión es lo que se está midiendo. Ahora, la longitud va a tener una dimensión L, ¿no? L de longitud. La masa va a tener dimensión M, mayúscula, todo en mayúscula. M de masa. El tiempo va a tener una dimensión T. T de tiempo, ¿no? En mayúscula. Ahora, el Kelvin va a tener una dimensión teta. ¿Ok? Ahora, el ampere, la intensidad de corriente, va a tener dimensión I. I de intensidad de corriente, ¿verdad? La intensidad luminosa va a tener dimensión J. Y la cantidad de sustancia va a tener dimensión N. Estas dimensiones te las tienes que aprender. No son difíciles de aprender. Simplemente la longitud va a tener dimensión L, L de longitud, M de masa, T de tiempo. Acá sí tendrías que aprenderte que la temperatura tiene dimensión teta. Bueno, la intensidad de corriente empieza con I, acá su dimensión es I. Acá sí también cambia, es J, la intensidad luminosa, y la cantidad de sustancia en N. Estos tres tendrías que memorizarte, pero las demás simplemente es la letra inicial.
de la magnitud física. Y ahora tenemos las magnitudes físicas derivadas. Son aquellas que van a estar formadas a partir de las fundamentales. Y por eso viene el nombre, ¿no? Derivadas, porque derivan de las fundamentales. Tenemos primero al área, que más se usa en geometría plana. Se mide en metros cuadrados y su símbolo sería m cuadrado. Ahora tenemos al volumen, que su unidad de medida sería los metros cúbicos y se simboliza m al cubo. Ahora, la velocidad es el resultado de dividir la longitud sobre el tiempo. La longitud se mide en metros y el tiempo se mide en segundos. Entonces la velocidad se mide en metros sobre segundos. La aceleración también va a tener la misma forma de la velocidad, solo que los segundos van a estar elevados al cuadrado. La fuerza se mide en Newton. Es el nombre de un científico muy famoso, ¿verdad? Por eso va a estar simbolizado por N mayúscula. La presión en el sistema internacional se mide en pascales y su símbolo sería PA. PA. Pascales. Ahora, la energía se va a medir en Joule. Joule es un científico famoso. Entonces, su símbolo va a ser la J mayúscula. Ahora tenemos al trabajo mecánico, que su unidad de medida va a ser la misma que la de la energía. Entonces, esto también se va a medir en Joule. Una J mayúscula. El calor también va a tener la misma unidad de medida que la energía y el trabajo mecánico. Entonces acá también es Joule. Su símbolo J. Ahora, la potencia se va a medir en watt. Sería la W mayúscula. El símbolo, ¿verdad? Ya. Entonces estas son las principales magnitudes derivadas que debemos conocer. Y obviamente también tienen su dimensión, pero no se preocupen, en el próximo video vamos a hablar más a detalle sobre la dimensión de las magnitudes derivadas. Por ahora solo te las estoy mencionando. A ver, recapitulando. Las magnitudes físicas según su origen se dividen en dos: fundamentales y derivadas. Las fundamentales son magnitudes básicas y las derivadas son magnitudes formadas a partir de las fundamentales. Ahora, las fundamentales son 7. ¿Cuáles serán? La longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. 7. Y cualquier magnitud que no pertenezca a esas 7 va a ser magnitud derivada. Mira, vamos a aprender las magnitudes clasificándolas según su naturaleza. Según su naturaleza se clasifican en escalares y vectoriales. Las escalares van a tener valor numérico y unidad de medida. Las vectoriales también van a tener valor numérico, unidad de medida, pero aparte van a tener ¿qué cosa? Dirección y sentido. Obviamente todas las magnitudes van a tener estas dos, pero no todas van a tener dirección y sentido. Algunos ejemplos de las escalares son la masa, el área, el volumen, la temperatura, la energía. Y unos ejemplos de vectoriales es la velocidad, la más conocida, la aceleración, la fuerza, el torque y así, etc, etc. Muchos ejemplos. Ahora, ¿cuándo me doy cuenta que una magnitud es escalar o vectorial? Por ejemplo, ¿no? Te digo que una persona tiene 100 kilos de masa. Pues con ese dato no hay nada que discutir, ¿no? Tiene 100 kilos. ¿Ya? Pero si yo te dijera que un boxeador golpeó con una fuerza de 80 newton a una bolsa de arena, por ejemplo, ¿no? Acá está la bolsa. Ya, yo te dije que golpeó con 80 newton a una bolsa de arena. Pero, ¿qué me faltó decirte si lo golpeó aquí, por ejemplo? O si lo golpeó aquí. O también de esta manera, ¿verdad? Entonces, ¿qué me faltó agregarte? La dirección y el sentido.
Entonces de esa manera podemos darnos cuenta de la diferencia entre una vectorial y una escalar. Otro ejemplo, si yo te digo que tengo un cuadrado de 8 metros cuadrados, ese dato ya es suficiente, ¿verdad? No hay nada que hacer ahí. Pero si yo te dijera que un móvil tiene una aceleración de 2 metros por segundo, por ejemplo. Ah, pero ¿qué faltó? Poner si aceleró en esta dirección o si aceleró en esta dirección, ¿verdad? O sea, las vectoriales siempre van a tener dirección y sentido. Eso es lo que los diferencia de las escalares.